Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa pide buscadores inquietos del reino de los cielos. El Papa llama por teléfono a la madre que perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Y expresa su esperanza por la nueva oportunidad para la paz en Ucrania. La Santa Sede lanza la campaña Cada anciano es tu abuelo. El presidente de Cataluña, en España, amenaza con sancionar a arzobispado por celebrar misa en la Sagrada Familia. Obispos de México celebran el triunfo de la vida y rechazo al aborto en la Suprema Corte de México. Empresarios cristianos piden veto total de protocolo de aborto en Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Obispo pide legislar un proyecto de vida y no de eutanasia y suicidio en Uruguay. Se quiere derogar la norma que permite a médicos objetar operación de cambio de sexo en los Estados Unidos. Obispos alientan a la solidaridad con los damnificados del huracán Hanna en el norte de México. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Les saludamos como cada semana con afecto y también con el orgullo de poder servirle a través de la radio. Hoy estaremos con usted en las voces informativas. Ana Guadalupe Silvestre Y Roberto Farril, y en los controles operativos el ingeniero Roberto Pérez Armenta. Hola, Ana. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy contento porque ya otra vez tenemos vida y vida en abundancia. Gracias. Lo a Dios. dije hace 4 meses, yo se los dije. Cuando todo dice que no, Dios dice que sí. Y dime una cosa, Ana, ¿qué nos ha faltado? Gracias a Dios, nada. Ahí está. En estos 5 meses, tronándonos los dedos, con temores, con desesperanzas, ¿no? Con sentimientos de abatimiento y todo. ¿Pero qué ha faltado? Nada, gracias a Dios. Y aprendimos a valorar lo que realmente importa, que ya no es el teléfono de moda, la ropa de moda, sino el tener ya salud. por fin, ya entendiste eso. Ya. Ok. Tener a tu familia sana y el poder tener un plato de comida, aunque sea frijoles o algo sencillo. También pero ya vimos que ni la bolsa de mano marca no sé qué, Exacto. ni los zapatos acá, ni los super tenis, ni las corbatas, ni los... Todo estaba colgado ahí en el closet, a ver. Sí. Tú todo este tiempo te la pasaste en pijama 5 meses. Y en pants. Y en pants. He de confesarlo. Demos gracias a Dios. Pues cuando todo dice que no, Dios dice que sí. Bueno, ¿veniste a platicar o veniste a informar? Vine a informar. ¿Comenzamos? Claro que sí. Con el recorrido por los acontecimientos en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Sea usted bienvenido a las noticias. El Santo Padre señaló que se necesitan buscadores sanamente inquietos del reino de los cielos, personas dispuestas a abandonar sus comodidades mundanas para comprometerse en la construcción del reino. Durante el rezo del Ángelus del pasado domingo 26 de julio desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa reflexionó sobre las parábolas evangélicas del tesoro escondido en el campo y de la perla preciosa. En esas parábolas, el reino de los cielos está comparado con 2 realidades diferentes, preciosas, el tesoro en el campo y la perla de gran valor. El Papa Francisco le llamó por teléfono a una madre que perdió a su hijo de 21 años en un accidente de tráfico.
Resulta que la llamada telefónica del Papa a la señora Cinzia de Ciatti, madre de Fabrizio, ocurrió el domingo pasado 26 de julio, fiesta de Santa Ana. Según relató el diario digital Interris, Cinzia escribió una carta al Santo Padre en la que describió cómo estaba su familia tras la muerte de su hijo de 21 años, que ocurrió el 5 de octubre de 2019 en un accidente de tráfico. La señora relató al Papa cómo este evento transformó la vida de todos ellos y confió que su esposo había perdido la fe. Y Francisco le dijo: lo entiendo, es normal que eso suceda. Y Cinzia agregó que, en su opinión, el Papa entendió la actitud de su esposo sin condenarlo debido al fuerte dolor que sentía. Francisco se mostró esperanzado por la oportunidad de la paz que se ha abierto en el este de Ucrania, donde se libra una larga guerra entre el gobierno y separatistas prorrusos, con un nuevo alto al fuego. Esta medida la adoptó en la ciudad bielorrusia de Minsk un grupo de contacto trilateral del que forma parte Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y afecta a la región de Donbass. Además de agradecer este signo de buena voluntad destinado a restaurar la paz tan deseada en esa región atormentada, rezó el Papa para que lo que se acordó finalmente se ponga en práctica, también a través de un proceso efectivo de desarme y eliminación de minas. En Más del Papa le informamos que durante el Ángelus Dominical del pasado 26 de julio, en un mensaje dirigido a los jóvenes con motivo del Día de los Abuelos, les dijo: cada uno de estos ancianos es su abuelo, no los dejen solos. Y a partir de esa frase y de la que dijo después, usen la fantasía del amor, hagan llamadas, videollamadas, envíen mensajes, escúchenlos. El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida lanzó la campaña Cada anciano es tu abuelo, campaña en la que se pretende invitar a los jóvenes de todo el mundo a hacer un gesto de ternura hacia las personas mayores que se sienten solas, según se señaló en un comunicado de prensa. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, celebró el pasado 29 de julio, memoria de Santa Marta, una misa en la que 30 religiosas de la Congregación Marta y María hicieron la profesión de sus votos perpetuos. En su homilía, el cardenal Becciu destacó que la profesión de los votos perpetuos es un mensaje para el mundo que demuestra que es hermoso ofrecer su propia vida al Señor, con el deseo de responder a su llamada para servir a los hermanos de la caridad. En más noticias procedente de la sede apostólica le informamos que el Papa Francisco nombró nuevo director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano al doctor Andrea Arcangeli, quien hasta ahora ejercía el cargo de vicedirector de la dirección. El nombramiento se hizo a partir del próximo 1 de agosto, cuando entrará en vigencia. Andrea Arcangeli sustituye en el cargo a Alfredo Pontecorvi, nombrado al frente de esta dirección el 1 de agosto de 2015. Su relevo se produce al cumplirse los 5 años de mandato que el Papa Francisco estipuló como tiempo máximo para un alto cargo vaticano. Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña en España, anunció un expediente sancionador contra el Arzobispado de Barcelona por la misa que celebró el domingo en la Sagrada Familia en recuerdo de las víctimas de COVID-19, a pesar de las medidas sanitarias tomadas en la Iglesia para evitar la propagación del coronavirus. En más noticias le informamos que un nuevo proyecto de ley en los Países Bajos para permitir el suicidio asistido de personas sanas mayores de 75 años ha generado críticas por ofrecer la muerte en lugar de apoyo social a los ancianos que están solos y deprimidos. El doctor Gordon MacDonald, jefe de la alianza británica Care Not Killing, o Cuidar No Matar, calificó la propuesta de profundamente preocupante.
La pendiente resbaladiza es real y la ley de eutanasia holandesa ya se ha extendido de modo imponente, dijo en un comunicado. Ayuda a la Iglesia Necesitada emitió un comunicado mostrando su preocupación por la conversión en Mezquita de Santa Sofía en Estambul, Turquía, porque refuerza el permanente debilitamiento y la discriminación de los cristianos y además minorías religiosas en toda la región. El presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Helbert, aseguró que Ayuda a la Iglesia Necesitada ve con gran preocupación la conversión de Santa Sofía en una mezquita, porque una vez más se instrumentaliza el tema religioso en aras del poder político en el país. Es evidente que el presidente turco Erdogan quiere implementar esta medida criticada en todo el mundo para mejorar sus índices de popularidad y distraer la atención de los problemas de su país, afirmó Hein Helderm. Mire nada más qué noticia le daré enseguida. Un colaborador de la Catedral de San Pedro y San Pablo, solicitante de asilo de origen ruandés, ha sido detenido el pasado 25 de julio como autor confeso del incendio que el pasado 18 de julio destruyó el órgano de la catedral y dañó parte de la estructura de la Catedral de Nantes, en Francia. El detenido, que también hacía de monaguillo de forma ocasional y que tenía el encargo de cerrar la catedral, ya había sido interrogado por la Gendarmería francesa después del incendio y puesto en libertad. Sin embargo, en un nuevo interrogatorio ante el juez, confesó ser el autor del incendio que provocó en 3 puntos diferentes de la Catedral de Nantes, en Francia. Pues este monaguillo se ha de apellidar Iscariote, ¿no? Sí, claro, nieto directo de Judas Iscariote, el traidor. Porque eso es ser un monaguillo y prenderle fuego a la catedral. No, bueno. La Biblioteca Apostólica del Vaticano estrenó un sitio web renovado que hace uso de la tecnología moderna para facilitar el estudio de los manuscritos históricos. El sitio, con funciones de búsquedas mejoradas y un acceso más fácil a las reproducciones digitales de documentos, se lanzó a mediados de julio. Somos los bibliotecarios del Papa, porque la biblioteca es suya y ha estado abierta por deseo del Papa durante muchos siglos. Por lo tanto, queremos estar verdaderamente al servicio de nuestros visitantes con una herramienta moderna y actual que proporcione de inmediato lo que uno está buscando, dijo a Vatican News Monseñor Cesare Passini, prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado bien informado. Más adelante le entregaremos noticias del continente americano y de México. Avanzamos. Conozcamos enseguida los detalles de la catequesis del Papa Francisco durante la audiencia general del pasado miércoles. Esto dijo él en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. En los primeros capítulos del libro del Génesis observamos cómo el plan de Dios para la humanidad era bueno. No obstante, la presencia del mal se expandía sin remedio. Adán y Eva dudaron de las buenas intenciones de Dios, se dejaron engañar por el maligno. Ese mal pasó a la segunda generación. Caín sintió envidia de su hermano Abel y lo mató. Y así el mal se fue extendiendo como un incendio que arrasa todo. De ahí los relatos del diluvio universal y de la Torre de Babel, en los que se revela una humanidad corrompida y la necesidad de una nueva creación. Sin embargo, en esas mismas páginas de la Biblia se escribe otra historia
que es menos notoria, pero que representa la redención de la esperanza a través de las personas que se opusieron al mal y rezaban a Dios, siendo capaces de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. La oración tiene el poder de escribir el destino de la humanidad de modo diferente. Vemos, por ejemplo, a Abel, que ofreció a Dios un sacrificio de primicias. También a Noé, un hombre justo que caminó con Dios y ante quien Dios cambió su intención de arrasar todo el género humano. De estos relatos se constata cómo la oración es vivida por una multitud de justos y el poder de Dios pasa por estos hombres y mujeres que a menudo son incomprendidos o marginados por sus contemporáneos. Pero gracias a la oración de ellos, Dios muestra su misericordia y muestra su bondad al mundo. Su oración transforma el desierto del odio en un oasis de vida y de paz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a leer las primeras páginas del libro del Génesis para redescubrir la fuerza que tiene la oración de los amigos de Dios y para hacer nosotros lo mismo. Invoquemos su nombre con confianza, elevemos nuestra oración conjunta para que el Señor sane a este mundo de todas sus dolencias y a nosotros nos haga experimentar la alegría de la salvación. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras del Papa en español durante la audiencia general. Hasta aquí termina nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Pero no se vaya, porque al volver voy a tener el gusto de conversar con Monseñor Pedro Agustín Rivera. Miren nomás qué temazo, fíjese bien. La presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vámonos. Un tema muy interesante. Además, hay milagros eucarísticos. Para quien dude, sí, hay muchos. Y además, mira qué dieta eucarística, que no podíamos ir a comulgar. Bueno, yo sí, porque ¿sabes qué? El que busca, él encuentra, Ana. Exacto. Y yo buscaba, y a ver dónde, y el Santísimo expuesto, y cuando lo retiran, ¿qué van a hacer? Pues denme la comunión, bueno, pues órale. Y así, el que busca, encuentra. Uh-huh. Claro, no es porque uno ande que gozando de privilegios, no, es simplemente, pues, quien busca al Señor, ¿a quién encuentra? Al Señor. Ah, pues ahí está. Pero bueno, para muchos, pues sí, esto fue así un ayuno eucarístico, ¿no? Y ahora poder recibir otra vez a nuestro Señor en la Eucaristía. Gracias a Dios. Mira, hasta suspiros saltan, ¿no? Sí. Del corazón del Espíritu. Es el Espíritu que suspira así, porque necesitamos de Dios. Claro que sí. Sí. Y ahora más que nunca durante esta pandemia, estos días de aislamiento, lo sentimos y fue como un regreso a también. Ándele. ¿No que con no? papá y con mamá María. Bueno, pero ¿qué cambio ha tenido Ana? Ya no le importan las marcas, ni la ropa de lujo, ni nada. Y ahora sí, ya piensa en nuestro Señor. Espero que usted que nos escucha también. Hagamos una pausa, Ana. Claro que sí. Y regresamos para entrevistar al padre Pedro Agustín. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano.
Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@verycreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y recibimos con afecto a Monseñor Pedro Agustín Rivera para conversar con él acerca de Jesús Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Monseñor, qué gusto, bienvenido. Pues muchas gracias, Roberto, gracias por invitarme, por permitirme estar aquí con tu auditorio. Tú estás invitado siempre. Sí, gracias, es una gran alegría. Gracias. Y bueno, pues estar aquí también siempre con tu amable público. Es un público muy amable, es el mejor público del mundo mundial. Monseñor, ¿por qué crear una comisión de animación eucarística, algo que no existía, algo que solamente se ha dado en la Arquidiócesis de México? ¿Y en qué consiste? Bueno, y que esperamos que pronto llegue a otras diócesis de la República y del mundo. Mira, cuando nosotros vemos, por ejemplo, con Juan Pablo II, que yo le llamo el Papa de la Eucaristía, porque sus últimos años, si nosotros lo contemplamos, este pontificado, es un pontificado profundamente espiritual. Nos va a dar un documento muy bello, una carta apostólica sobre el Rosario de la Virgen María, y después nos va a convocar al año de la Eucaristía. Y nos va a regalar una encíclica sobre la Eucaristía, y nos va a dar una carta apostólica sobre la Eucaristía, y va a convocar al sínodo de la Eucaristía. ¿Sí? O sea, quizás es un dato como que se queda ahí perdido, pero no es así, porque cuando pensamos en el plan de Dios, no hay coincidencias, hay diosidencias. Y muy en lo particular, esto para mí, que seguí mucho a su santidad, pues desde hace muchos años me vino calando y me vino orientando en mi ministerio sacerdotal, en mi propia pastoral, orientándome hacia la vida de oración y especialmente hacia la Eucaristía. Tienes una cosa, ¿tú qué opinas sobre todo este revuelo que hay y que ya lleva algunos añitos en torno a que si la Eucaristía se recibe en la mano o no? Bueno, mira, en primer lugar... Creo que no hay semana que no me lleguen correos electrónicos, claro. Ya de plano dicen, el que reciba la comunión en la mano se condena. La pregunta me parece estupenda. Ese es un extremo, ¿no? Claro, y el otro es, el Señor no les dio el pan a los apóstoles en la boca. Claro. ¿Cuál es el punto? Mira, correcto? Primero nos tenemos que ir a los documentos de la Iglesia. Y yo, esto también lo he respondido muchas veces, los documentos de la Iglesia nos marcan las formas en las que debemos de vivir nuestra fe, y específicamente sobre la Eucaristía. Primero, un documento firmado por el cardenal Ratzinger, y bueno, pues definitivamente también hecho vida por el Papa Benedicto XVI. En él se establece con mucha claridad que hay dos maneras de poder recibir la comunión, o en la mano o en la boca. Y entonces el fiel católico puede acercarse a pedirlo de una o de otra manera. El sacerdote además debe de respetar también la libertad del fiel laico que se acerca así pedirlo. No es el sacerdote el que hace un favor o una concesión especial, es el laico el que lo pide. Y lo mismo nosotros podríamos decir respecto a que si la comunión se recibe de rodillas o si se recibe de pie. Ciertamente algunas personas decían, es que el Papa Benedicto privilegiaba que fuera de rodillas. Y yo decía, sí, privilegia, pero no significa que lo impone. Ahora el Papa Francisco da la comunión a las personas estando ellas de rodillas. Esto no es de modas. Los documentos de la Iglesia con claridad dicen, el fiel laico se acerca con reverencia, y esto es una reverencia interior, y puede recibir la comunión de pie o de rodillas, en la mano o en la boca. Sería como un cierto extremismo religioso, muy purista. Decir, y no solo esto, yo quiero decirte... Si se recibe en la mano... Yo quiero decirte que he seguido en las páginas de internet, y también con mucho respeto para mis hermanos lefebrianos,
Normalmente todo esto se origina en estos grupos integristas. Ajá. Y entonces algunos grupos católicos o algunas personas católicas de buena voluntad están siguiendo doctrinas o enseñanzas que no son de la Iglesia Católica. Bueno. Siempre es muy importante dirigirnos a los documentos de la Iglesia, ahí se nos marca lo que los católicos debemos de vivir. Y por otro lado, cuando pensamos en Jesús Eucaristía, vale la pena hacerlo todo por Él. Porque estamos hablando de Jesús vivo. Ciertamente le ponemos Jesús Eucaristía, pero Él lo dijo, ahí estoy yo, es Jesús. Es el mismo Señor Jesús que estuvo en Palestina. Nos cuesta trabajo entenderlo y vivirlo. ¿Cuánta gente dice, yo hubiera querido conocerlo? Es que ahí está y nos está esperando. Nada más que esta es la importancia de la Comisión de Animación Eucarística. Mira, Él dijo, tomen, este es mi cuerpo. Y yo no veo por qué no creerle, porque el Señor habla con la verdad. Totalmente. Y si Él dijo eso, eso es su cuerpo. Además dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Todos los días de su vida. Y lo dijo, este es mi cuerpo y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No lo dijo solamente para sus contemporáneos, sino lo dijo para la humanidad hasta el fin de los tiempos. Siento que tienes un gran reto, Monseñor. Animar a comulgar, por decirlo en otras palabras. Y adorar. Hacer que vayamos a recibir al Señor en la comunidad y a encontrarnos con Él. Así es. ¿Cómo? Fíjate que, bueno, afortunadamente no partimos de cero, yo siempre lo digo, por eso es de que esta comisión lo que pretende es redimensionar el culto, la celebración eucarística y el culto de adoración eucarística. Y para esto me baso siempre en los documentos de los sumos pontífices. Esta ha sido la intención de los sumos pontífices, lo es ahora del Papa Francisco, lo fue del Papa Benedicto, de Juan Pablo II, y nos vamos para atrás. Todos los sumos pontífices, porque ellos han logrado entender precisamente esta presencia de Jesús Eucaristía. Y voy a retomar dos ideas centrales. Por ejemplo, el Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Guadalajara, 2004. Precisamente nos hablaba de algunas líneas de acción y decía, redimensionar la participación en la misa dominical. O sea, no podemos decir, nadie podría decir que es plenamente católico si no entiende el sentido de la participación en la misa del domingo y la importancia de comulgar del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. No es una obligación, es una necesidad. El domingo, el día del Señor, es el día en que el Señor Jesús resucita. Es el día en donde lo terreno se hace eterno, lo temporal se hace eterno. O como me dijo un amigo como tú, sacerdote como tú, me dijo, a Cristo hay que adorarlo, no porque Él necesite que lo adoremos, porque nosotros necesitamos adorarlo a Él. Bueno, entonces celebrar, entender que en la celebración eucarística está el Señor. ¿Y para qué está? Pues para consolarnos, para fortalecernos, para perdonarnos, para que seamos santos nosotros. Entonces, la celebración eucarística, que todos podamos entender la importancia. Ciertamente, pues todos los bautizados, todos los católicos ya sabemos que tenemos que ir a misa. Bueno, redimensionar esto. Pero, y de nuevo, como no una obligación, sino una necesidad. Yo no puedo ser católico, no puedo ser cristiano auténtico si no voy a misa. Y por otro lado, también entender que una extensión de la participación eucarística dominical, ciertamente es poder ir a misa todos los días, si fuera posible, pero si no, definitivamente la adoración a Jesús Eucaristía todos los días. Qué hermoso es preparar, por ejemplo, la misa dominical habiendo adorado a Jesús todos los días. Y llego al domingo y bueno, es el clímax, pero después de haber estado en la misa, prolongo en la adoración a Jesús Eucaristía. Es que en la hostia consagrada está realmente Jesús. Y hay dos frases, bueno, una frase que dice Juan Pablo II y lo repite Benedicto XVI, llenemos las iglesias. ¿Por qué las iglesias van a estar vacías entre semana si ahí está Jesús? Ah, claro. Monseñor, has tocado un punto que a mí me enchina la piel. Claro. Qué necesario es que los creyentes creamos, porque si realmente los creyentes creyéramos,
habría bofetadas para entrar a las iglesias a comulgar, porque el Señor está allí. ¿Entiendes la importancia de la redimensionar Claro. el culto y la adoración a Jesús Eucaristía? La importancia de esta animación eucarística, porque la animación no es descubrir, ya lo tenemos el tesoro más grande. Tenemos, yo seguramente que quizás tú o alguno de nuestros amigos habrán escuchado aquello que se le atribuye a Gandhi. No entiendo a los católicos si dicen que ahí está su Dios, Ajá. ¿por qué no están de rodillas ante Él? Sí. Y yo decía, bueno, pues sí, claro, pero Él no nos entiende. Hoy también digo qué razón tiene, y hoy lo que nosotros tenemos que hacer, no porque lo dijo Gandhi, Claro. sino porque es que realmente ahí está Pero es Jesús. buena referencia, sobre todo cuando entramos a una iglesia y vemos que el Señor está en el sagrario solito. ¿Qué sigue en la Comisión de Animación Eucarística, Monseñor? Bueno, seguimos trabajando con los jóvenes, tenemos también un trabajo con la animación eucarística hacia los niños, de infancia eucarística, concursos de pinturas hacia niños, la santidad infantil, el concurso de la Navidad y la Eucaristía, un concurso de pintura. Estamos formando grupos de animación eucarística hacia las parroquias, pequeños nidos de adoración eucarística de niños. Estamos también pues buscando con los jóvenes otro tipo de actividades. Tenemos la promoción de adoración eucarística con grupos de jóvenes que lo hacen a través del canto de una manera muy bella a través de la música. un concurso. Y de esta manera lo que queremos es de que efectivamente todos podamos entender que Jesús es el centro de nuestra vida. Gracias, Monseñor. Dios te bendiga. Bueno, pues qué gran enseñanza, qué buenas reflexiones. Hemos profundizado en esto que es real, porque además yo agrego que nuestro Señor Jesucristo en la última cena, sus palabras fueron las siguientes: coman, esto es mi cuerpo, beban, esta es mi sangre. O sea, Él no dijo, coman, esto es algo así como si fuera, beban, hagan de cuenta que esto es mi... No. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y a cualquier otro que me venga a decirme otra cosa, pues yo le voy a preguntar, ¿y tú por qué me vienes a decir que te crea a ti en lugar de creerle a nuestro Señor, quien dijo lo que es? Exacto. Tan, ¿verdad, Ana? Mejor dicho, no se puede. Pues trajo, hombre. Y además ponemos un letrerito que diga, este hogar es católico. Nada más faltó eso. Hacemos una pausa, regresamos con noticias de América, de México, y agárrese porque le voy a hablar del rencor. Así que ya de una vez vaya sacando el rencor que pueda haber en usted. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad el Vaticano. Escuchemos el resumen informativo de esta semana de México y América. Esto fue lo más importante que aconteció durante esta semana. Comenzamos con noticias de México, una noticia muy feliz, muy alegre, que la verdad nos iluminó la semana desde el pasado miércoles, porque resulta que la Conferencia del Episcopado Mexicano celebró que el pasado 29 de julio haya sido rechazado un proyecto que podía abrir las puertas a la despenalización del aborto en todo México. A través de su cuenta de Twitter, la Conferencia de Obispos de México aseguró: hoy en México triunfa la cultura de la vida, y agradeció a todos y cada uno de los que se unieron para orar y levantar la voz: ¡Viva la vida!
Por 4 votos contra 1, el pasado 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto que pretendía ordenar al Congreso del Estado de Veracruz que despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Ahora, en más información, yo con mucho gusto, mire, le agrego y le voy a dar a conocer los nombres. Vamos a conocer los nombres de los ministros que votaron en favor de la vida. Y le voy a dar también los nombres de la descendencia de Iscariote. Han de ser tíos del monaguillo aquel que prendió fuego a la catedral de Nantes, ¿no? Téngame paciencia, por aquí los tengo. Es decir, vamos a ver cómo se llama el ministro que está excomulgado, porque le recuerdo que excomunión late sentencia para todo aquel que practique, promueva, recomiende, etcétera, etcétera, un aborto. Aquí le voy. La ministra Piña Hernández, a favor de la vida. La ministra Ríos Farjat, a favor de la vida. El ministro Pardo Rebolledo, a favor de la vida. El ministro Ortiz Mena, en favor de la vida. El ministro Alcántara Carrancá, excomulgado. Late sentencia. Este ministro quería que mataran a todos los mexicanos antes de que nacieran. Así. Él quería darles carta blanca. Si quieren matar mexicanos para que ya no nazcan más, los pueden matar impunemente, ¿no? Ahí están los nombres. ¿Cómo se llama el último que dije? Alcántara Carranca, mejor conocido pues como Iscariote, ¿no? Nieto de Judas Iscariote. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas pidió al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el veto total del protocolo del aborto y lo llamó a través del pensamiento de su primer presidente y siervo de Dios, Enrique Schwan, a actuar con determinación y a defender la verdad. La carta de la asociación se refiere a la reciente aprobación por parte de la legislatura del protocolo de interrupción legal del embarazo en la ciudad de Buenos Aires. En noticias del Uruguay le informo que el obispo emérito de Minas, Monseñor Jaime Fuentes, exhortó a los legisladores de Uruguay a trabajar en un proyecto colectivo entusiasmante a favor de la vida en vez de debatir sobre el sombrío proyecto de ley de eutanasia y suicidio asistido. En momentos en que Uruguay aún no supera por completo la pandemia del coronavirus, vuelve el debate del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido presentado en marzo de este año por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Total que esta cultura de la muerte, mire, en todos lados. Hasta en Uruguay, que siempre ha sido tan calmado, tan tranquilo, ahora ya quieren matar abuelitos. En noticias de Estados Unidos, 24 fiscales generales estatales se unieron a una demanda contra la administración de Trump para intentar derogar una nueva norma que protege el derecho de los trabajadores de la salud a oponerse a realizar abortos o cirugías de cambio de sexo. Estados como Nueva York, California, Massachusetts, Washington, Michigan y Pensilvania se unieron a la demanda presentada el pasado 20 de julio ante el Tribunal Distrital estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, que busca derogar la norma que protege el derecho de los trabajadores de salud a oponerse a cirugías de resignación de sexo y a abortos. En más noticias de México, los obispos del norte del país alentaron las oraciones y la solidaridad frente a los daños, muertes y personas damnificadas que ha dejado a su paso el huracán Hanna, que tocó tierra en Texas, en los Estados Unidos, el pasado 25 de julio y que afectó principalmente los estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Una de las localidades más golpeadas fue Reynosa, en Tamaulipas, atendida pastoralmente por la diócesis de Matamoros.
En un videomensaje, Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros, señaló que la Iglesia ha establecido centros de acopio para donaciones que serán distribuidas entre los damnificados. En Noticias Buenas de México, le platicamos que el pasado domingo 26 de julio se reanudó la celebración de la Santa Misa con presencia de fieles en la mayoría de las iglesias de la Arquidiócesis Primada de México, entre ellos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En medio de estrictos protocolos para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19, la primera celebración de la Basílica de Guadalupe se realizó a las 10 de la mañana y se permitió el ingreso solo de 500 personas al interior de la basílica, que tiene la capacidad para 10,000 fieles. También se realizaron celebraciones eucarísticas en el atrio de la basílica al aire libre y respetando la distancia social. Ahora, en información procedente de Bolivia, le damos a conocer que los fieles de Sucre se acercaron con profunda devoción el pasado lunes 27 al Palacio Consistorial de la Plaza 25 de Mayo para orar junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe por la difícil situación del coronavirus en el país. Ese día la imagen mariana acompañó la misa celebrada por el arzobispo emérito de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, bajo estrictos resguardos sanitarios. En la misa participaron autoridades locales, guardias municipales y personal de salud, y también algunos fieles que derramaron lágrimas al rezar frente a la imagen, que también es patrona de la ciudad de Sucre en Bolivia. La oficina de prensa de la diócesis de Tacna y Moquegua, en Perú, anunció que 19 de las 20 parroquias de Tacna están aptas para reanudar la celebración diaria de la misa con presencia de fieles. Además, informó que en 8 iglesias ya se reanudó el culto público, así como la adoración al Santísimo Sacramento. Ahora, en noticias procedentes de Nicaragua, le informo que el arzobispo metropolitano de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes, pidió a los fieles que se unan en oración y estén vigilantes frente a la reciente profanación del sagrario de una capilla. En un comunicado emitido el pasado 27 de julio, la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Managua informó que se profanó y se cometió sacrilegio contra el sagrario de la capilla de Nuestra Señora del Carmen. ¡Ah! ¡Qué tristeza me da! Ubicada en la parroquia Nuestro Señor de Veracruz. Según el comunicado, el sagrario de Jesús sacramentado fue arrastrado en el piso de esta capilla dedicada a la Virgen María. Bueno, ahí está, el mal enfurecido por todos lados. En la mañana del lunes de esta semana, un incendio arrasó con las oficinas parroquiales de una histórica iglesia católica en Monroe, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, pero no hubo, gracias a Dios, heridos. Aunque el daño fue extenso, el párroco está agradecido de que el incendio no se extendiera al santuario principal o al Santísimo Sacramento. Y hasta aquí los acontecimientos ocurridos durante esta semana en México y en el continente americano. Usted ha quedado bien informado. Roberto, háblanos sobre el rencor. Ay, no, qué horror. No, mejor sí, porque hay gente que vive con eso. Y se enferma. Y se muere con su rencor. ¿Sí? Y se mueren sin perdonar. Pero eso sí, rezaban el Padre Nuestro diciendo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No perdonaron a nadie, se mueren sin perdonar y se mueren con su rencor. ¿A dónde se van? Pues mejor no digamos, pero ya sabemos. Mejor dínoslo Sí, en el editorial pues sí. de esta semana. Roberto Farril nos va a hablar en el editorial de esta semana sobre el rencor. Escuchémoslo. El rencor,
que es un sentimiento de hostilidad y de gran resentimiento hacia una persona o grupo a consecuencia de una ofensa o un daño recibido, no es cosa menor, porque se trata de un sentimiento negativo que impacta gravemente, pues no se puede estar bien con un fuerte sentimiento de aversión enraizado en la mente y en el corazón. El rencor no conoce límites y puede estar presente por años o por siempre, constituyendo un grave obstáculo para la restauración de una sana relación entre dos personas, y es tan férreo que se deriva en un rechazo, una ira y un odio que pueden no tener fin. En el rencor prevalece una memoria de la ofensa recibida que se traduce en una necesidad de revancha hacia el ofensor, con el deseo de dañarlo. Una memoria que revive la ofensa, que impide su olvido y que provoca fantasías de venganza. El rencoroso, que se piensa superior a los demás, es víctima de su propio rencor que le provoca malestar anímico y le daña su personalidad, estabilidad emocional, equilibrio afectivo y su capacidad de relación. La palabra de Dios previene y enseña la necesidad de guardarse de mantener rencor y la obligación de perdonar las ofensas recibidas. En el Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico establece: sea cual fuere su agravio, no guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un arrebato de violencia. Y agrega: acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. El libro de los Proverbios enseña que en la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio se indica: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Si perdonan a los hombres las ofensas que cometen contra ustedes, también su Padre Celestial les perdonará sus pecados. San Pablo advierte: destierren toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y todo género de malicia. Al contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó en Jesucristo. Y añade: si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor les ha perdonado, así lo han de hacer también ustedes. En la primera carta de Pedro, Dios nos entrega una enseñanza doble y promete una recompensa. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Antes, al contrario, bendigan, porque a esto han sido llamados, a fin de que posean la herencia de la bendición celestial. La Iglesia enseña, a través del Catecismo, que el desbordamiento de la misericordia de Dios no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. El amor, como el cuerpo de Cristo, es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano, a la hermana a quien vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Indica que el perdón que nos viene de Dios es tan amplio que en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Y establece: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Cristo es el mejor ejemplo para lograr perdonar.
Pues sabemos que además de perdonar, manifestó el efecto de su perdón cuando además de perdonar a los pecadores los volvió a integrar en la comunidad, los admitió a su mesa y más aún, él mismo se sentó a su mesa en un gesto que expresa de manera conmovedora a la vez cómo es el perdón de Dios. La medicina contra el rencor es el perdón, como alentadoramente lo expresa Shakespeare en El Mercader de Venecia, con estas palabras: el perdón es una doble bendición que bendice al que lo concede y a quien lo recibe. Qué bien y bonito nos hablaste del rencor. Mira, es la Sagrada Escritura. Es palabra de Dios, ¿cómo no? Yo qué pudiera ¿Cómo decir. debe estar bonito? Pero hay gente que en vez de decirte estas cosas te dice, zúmbale, pártele la cara, acá con el ojo por ojo, diente ándale, por diente. ¿sí? Aunque mira, esto de ojo por ojo, diente por diente, eso ya es un límite. El rencor, en cambio, no conoce límites. ¿Y sabes por qué se tuvo que implementar esta ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? Porque se la cobraban al doble, al triple, a todo. O sea, me robaste una oveja, te robo todas. Llevan al extremo. Me mataste a mi perro, te mato a tus hijos. Entonces se tuvo que establecer, no, ojo por ojo, diente por diente. Y viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice, pues mancos. Pues ni así. Pues no. Perdona a los que te ofenden, ama a tus enemigos. Qué difícil, Ana. Es algo difícil perdonar. Pero es de sabios. Sí, pero además escoge a ver qué prefieres. Lo difícil de perdonar o vivir y que se te seque el hígado y que el corazón se te haga de cemento o de mármol porque ahí vives con un rencor. O cómo quieres ser perdonado de tus pecados ante Dios si tú no perdonas a los demás. Ahí está, ¿ves? Y luego aquel a quien le tienes rencor, él ni sabe y pasa frente a ti y hasta te saluda, ¿no? Y sigue feliz de la vida. Y a ti se te seca el hígado con tu rencor. Y así vives. ¿Verdad? Muchas gracias, Qué Ana. forma tan fea de vivir, con rencor. Oye, bueno, y hay unos. Eso ni es de vivir. Hay unos que luego llegan a ser presidente de un país y cada día se la pasan con eso, con unos rencores. Muy feos. Pues sí. Qué feo. Vámonos. Ha sido un gusto servirle en la radio, Anita. Feliz semana, pásatela bien. Gracias igualmente, Roberto. Querido tocayo en los controles operativos, Roberto Pérez Armenta, pásatela bien. Querido público, pásesela bien. Dios le guarde, le tenga en su corazón. Feliz semana. Y lo dejamos con lo mejor que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.